¿qué tal amigos? Les saludamos desde XEU Noticias, soy Olivia Pérez y tenemos comunicación con el neumólogo René García Toral. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué nos comenta para XEU Noticias sobre esta preocupación de la Organización Mundial de la Salud sobre neumonías atípicas en niños en China? ¿Estaremos ante una nueva pandemia o qué nos diría? Hola Olivia, ¿cómo se encuentran todos los radioescuchas del XEU? Mire, actualmente nos están reportando desde China que hay casos de infecciones de vías respiratorias bajas, pero se debe más bien a bacterias como el Mycoplasma pneumonia y a virus como el sincicial respiratorio. El virus sincicial respiratorio es el tercer virus más frecuente que causa infecciones respiratorias bajas después del de la influenza y del COVID. El virus sincicial respiratorio no es un virus nuevo, realmente tiene muchos años en el mundo y apenas se está creando la vacuna. Ya la tenemos la vacuna, pero todavía no está de circulación nacional. Por otro lado, el Mycoplasma pneumonia es una bacteria ya muy conocida que afecta predominantemente en niños y ancianos. Existen otras bacterias como el neumococo, que ocupa y ocasiona el 80% de las neumonías bacterianas. Entonces, sí hay incremento de casos de infecciones respiratorias, no nada más en China, sino también en nuestra población, por esos tres principales virus. Entonces, no son virus nuevos, Okay. son bacterias y virus ya conocidos, de la importancia de la vacunación y de las medidas preventivas. Entonces, ¿no hay que alarmarse por una posible pandemia como fue la de COVID? No, yo considero que no va a haber una pandemia en estos momentos, pero sí posiblemente tengamos otra pandemia en unos 8 o 10 años. Recordémonos que allá por el año 2003 tuvimos infecciones respiratorias como el MERS, después en el 2009 tuvimos la influenza y después, 10 años después, aparece el COVID. Pues cada 10 años después del año 2000 hemos estado teniendo pandemias. Ninguna fue de tanto impacto social como el COVID, pero sí fueron pandemias graves con una mortalidad muy alta, por ejemplo, del MERS del 34%. Tuvimos el SARS también a principios del 2000, el SARS, por eso es SARS-CoV-2, el virus que afecta al COVID, Sí. porque el SARS ya existía desde principios de la década. Entonces, existe la posibilidad de que dentro de 10 años, pues sí aparezca un nuevo virus. Yo considero que no va a ser reciente en estos años próximos, pero Bien, sí tenemos que prepararnos sí. para la próxima década. Ahora, ¿qué recomendaría para cuidar a los niños de esas neumonías o problemas respiratorios de la temporada, doctor René García Toral? Sí, sobre todo están expuestos los niños menores de 5 años y los ancianos o mayores de 65, es en quienes está indicada la vacunación con el neumococo. También hay que vacunarse contra la influenza, contra el COVID y ahora también contra la vacuna, contra el virus del sincicial respiratorio, que es, repito, el tercer virus que está afectando la vía aérea inferior. Tenemos muchos casos de personas infectadas actualmente en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, en todo el estado, y son estos tres virus los que están circulando, tanto el del COVID como el de la influenza, como el sincicial respiratorio. La mejor forma de prevenirnos es vacunándonos. Aunque para menores no hay vacunas disponibles de COVID, contra COVID. Sí, lo que debe de hacer el padre de familia, si está enfermo, es evitar contagiar a sus bebés. Y una de las formas de evitar contagiarlos es usando el cubreboca ante las mínimas molestias respiratorias. Puede ser que nosotros nada más tengamos un pequeño malestar de garganta y ese va a ser el síntoma, puede llegar a ser el síntoma de un COVID, para nosotros leve, pero para un niño que no se ha expuesto y no se ha vacunado, podría ser grave. Por eso no debemos de minimizar aún ante la presencia de síntomas que sentimos que son menores, como sería una pequeña molestia de garganta. Ante la mínima manifestación de infección de vía respiratoria baja o alta, como podría ser eso, escurrimiento nasal o malestar de garganta, lo inconveniente sería, para no infectar a nuestros familiares, usar el cubreboca por lo menos durante unos 5 a 7 días.
Muy bien. Pues, mientras estemos expuestos. Sí, perdón. Bien, doctor, pues algo más que desea agregar para la audiencia de XEU, doctor René García Toral. Que en esta época invernal debemos de seguirnos cuidando, usando cubrebocas, tomando suficiente agua, cítricos, comiendo bien, durmiendo bien, controlando la glucosa, no abusar del alcohol, evitar el cigarro, controlar el VIH si es que tiene VIH, tomar el medicamento, controlar las enfermedades inmunosupresoras, tratar de evitar usar los corticosteroides si no están fuertemente indicados. Muy bien. Pues muchísimas gracias por esta entrevista para XEU, doctor René García Toral. Un gusto haberle saludado. Igualmente, Olivia, un fuerte abrazo. Hasta pronto. Hasta luego.